La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Creo. Las elecciones han dejado en pie de debate la posición hoy de la centro-derecha, derechas secas, que está tratando de buscar, al igual, digamos, que la izquierda, una identidad para poder enfrentar los próximos procesos electorales a la vista de los resultados con el éxito bombástico del Partido Republicano. En ese sentido es importante entender por qué tuvo ese éxito. Claro. El otro día hablamos de cómo quedó reconfigurado el mapa, de cómo la fuerza dentro y fuera del Consejo van a poder contrarrestar el tsunami republicano del que ha hablado Pepe Out. Pero ese tsunami, ¿quién lo provocó? Y hay un estudio de la Universidad del Desarrollo donde habló un poco desde dónde vino este voto, quiénes fueron las personas que llevaron al Partido Republicano a volverse el más poderoso de Chile actualmente, el que controla el Consejo Constitucional y el que tiene un poco el sartén por el mango y la pelota. Para eso estamos con Constanza Cárdenas. Constanza, muy buenos días. ¿Cómo Hola, va? Tanza. Hay que decir Hola. que Tanza, además de ser una estrella de YouTube hace muchos años, es Mi pasado. No, pero muy reconocida, y es más, siempre nos comenta alguien, dice, la Tanza de Caconociendo, ¿no? Yo no me he dado cuenta, pero el otro día me cuenta fue como... Es que tú eres famosa ¿Tú antes de eres estar acá. famosa? ¿no? Ya, pero no, tengo una microfama. Microclima, microfama. Microclima, microfama. La gran Tanza, además, es investigadora y jefa en el Observatorio de Territorio de la Universidad Andrés Bello. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Territorial era. Observatorio territorial, pero vamos acercándonos. Vamos lento, pero seguro. Sí. Y además tenemos a una estrella de la publicidad que ha trabajado notables campañas que han tenido muy buena performance para la centroderecha, el gran Pablo González Carcey, de la agencia La Botica y de La Voz de la Gente, que es como la voz de los que sobran, pero de los que cobran, de Radio Agricultura. Una estrella, Pablo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Hola, Nico. Hola, Pablo. ¿Cómo están todos? Bien. Saludarlos en YouTube, Álgido Debate, así que los saludo también ahí a todos en YouTube. No, es que lo entretenido de pensar a los votantes, más allá de su posición política, porque hoy día me subo al Uber y Matías, que me trajo, me dice, ¿cómo estáis? Todo esto por el ruido que ha provocado las transmisiones que hemos hecho. Y le digo, bien. Y me dice, yo creo que el voto de republicano es medio utilitario y si la gente le ofrece otra cosa se mueve, no es cerrado. Pero hay que entender también cómo se ha configurado ese voto que hoy tiene un éxito notable. Por lo mismo, quiero partir entendiendo, ¿quién es el votante que eligió el domingo como eligió? Yo creo que para responder esa pregunta, creo que la Universidad del Desarrollo con su estudio nos puede acercar un poquito a dar ciertas claves. Este estudio lo hace a nivel comunal, con indicadores comunales, y podemos tener ciertos antecedentes, por ejemplo, nivel educacional, índice de ruralidad, evangélico, porcentaje indígena, etcétera. Y con eso podemos sacar conclusiones que yo creo que ustedes los van a dejar peinados para atrás, como a buen chileno. No, yo ya espero cualquier cosa. Ya está ¿Cómo pegado es? para atrás. Para el voto para el Partido Republicano, es decir, donde las comunas donde el Partido Republicano sacó una gran ventaja, se caracterizan esas comunas principalmente, por ejemplo, por ser comunas, esto ya no es sorprendente, con una alta tasa de índice de ruralidad, por ejemplo. También las mujeres fueron, pero significativamente, quienes votaron por el Partido Republicano. También podemos ver, el otro lado, que las comunas que tienen alta población migrante también fueron de las comunas que más votaron por republicano. Y bueno, esto quizás nos sorprende un poco menos, pero también comunas que tienen alta presencia evangélica también dieron su voto favorable. Esos son principalmente. Perfecto. Como los más... Los principales insights. Entonces, una persona evangélica, mujer, que busca los postulados y la línea del Partido Republicano, que hoy se plantea en torno a algunos valores que la sociedad civil está requiriendo en torno a contextos como la migración, las drogas y el territorio. Es muy loco que tú participes de un observatorio de las características que tiene hablando de territorio, que es tan frente amplista. No identifiquemos electoralmente, o sea, ideológicamente, una palabra que no sirve tanto para analizar. Vamos a los territorios. Yo ahí quiero ir al territorio de Pablo. Esa persona
¿qué es lo que está buscando? Si tú como publicista me puedes dar el sumum de aquello. Yo creo que Republicano, más allá de su ideario, creo que logró conectar básicamente con las personas porque supieron capitalizar el descontento del actual gobierno, pero es porque había una alta expectativa del actual gobierno y también del proceso constitucional pasado. Entonces, tuvieron una línea consistente de agenda comunicacional tradicional, pero por cierto también en las redes sociales, un despliegue inédito, ni siquiera el partido de la gente, que era el que llevaba la vanguardia supuestamente a nivel de redes o contenidos digitales. En los republicanos tuvieron una muy buena estrategia, un muy buen plan de desarrollo comunicacional que les permitió insistir y poner sobre la mesa sus ideas, ¿cierto? Sin tener una contraposición que lo discutiera. Y si esa contraposición, que podía ser la izquierda, la ultraizquierda o los distintos esquemas, ¿cierto?, políticos de la sociedad, no estaban a la altura porque había tanto desgaste o tanta desafección a los que habían prometido cambio que no había un diálogo, sino una imposición constante de una nueva verdad. Por lo tanto, eso fue lo que hizo muy de buena manera el Partido Republicano y que lo llevó a ganar. Ahí hay una cosa que es súper interesante de lo que estás diciendo, que tiene que ver no solamente con las redes sociales, sino que con una búsqueda de afección frente a la desafección, que creo que tiene que ver efectivamente con la notoria decepción que hay por parte de los votantes. En la última encuesta de la Cosa Nostra se plantea como un factor clave que la comunidad que ha desarrollado Alberto Mayol, Quiroga, en redes sociales y a través de su podcast. Ellos hacen una encuesta y el día viernes que ellos utilizaban era solo queda republicano, por lo tanto, a partir de una desesperanza, quizás no te están dando una compensación positiva, te están diciendo solo queda un camino como de salvación estructural, por lo tanto, fue muy inteligente, muy acertada. Solo queda republicanos, solo esta es la salida. Así es. Pero respecto al concepto que tú dices, ayer hablábamos con Alberto Mayol. Súper inteligente la campaña. Súper inteligente. Ayer hablábamos con Alberto Mayol sobre la encuesta, un poquito ya bajando los números y post elección, porque salió antes de esto. Y Alberto hacía alusión a eso, de que las personas que encuestaron, claro, se sentían en algún minuto comprometidas a ese concepto desde la concertación. Pero ahora ese voto cambió y se fue a republicano. Sí, yo creo que Republicano logró captar un voto bien curioso y, por ejemplo, no quitemos el hecho de que puede ser, por ejemplo, que muchos votos del Partido de la Gente se hayan trasladado a Republicano. O sea, no digo que eso haya incidido totalmente en la elección, pero sí hay un porcentaje ahí que son ese voto medio fluctuante, ese voto... Votos de último momento que cambió por la situación de la candidata Áñez. Sí. Probablemente que hay gente que dijo, no voy a votar por ellos porque están ligados a esto, y dijo, ¿qué opción me queda? Mejor me voy a Republicano. Eso cambió totalmente. De hecho, Alberto mencionaba eso, de que el Partido de la Gente tenía un porcentaje más alto, esperanzador para las elecciones. No tan alto, pero sí más alto de lo que se pensaba antes de que ocurriera lo de Áñez. Oye, dentro de este escenario, entonces, hoy estamos frente a un contexto de votantes líquidos que pasan de una alternativa a otra. O sea, hemos llegado de la aparición de la lista del pueblo como un éxito a este contexto en una cantidad de años demasiado corta. Pero fíjate... Dale. Perdón, no, siempre el votante mediano, que en el fondo es donde concentra el mayor volumen de personas que definen, ¿cierto?, la elección y que se puede ubicar más a la izquierda, más a la derecha, comúnmente siempre se movía entre el PPD y Renovación Nacional y iba en un movimiento pendular. Lo que pasa es que ahora ese movimiento pendular se agudizó, ¿cierto?, pasó de una exacerbada expectativa de promesa, de querer cambiarlo todo. Hubo mucha liberación de endorfina por parte del votante en ese proceso de creer que votando por la lista del pueblo íbamos realmente a cambiar todo, o como esa señora decía en ese video viral, el Boric lo va a cambiar todo. Había
un sentimiento muy arraigado en la población de cambio, y cuando ve que eso sencillamente no se logra de forma ni de fondo, ese movimiento pendular que antes era un poco más mínimo, hoy, claro, tiene un movimiento mucho más fuerte, y eso es lo que se ve, si lo que podemos graficar, ¿cierto? Ese movimiento que era en los centros ahora es mucho más extremo. Sí, y siguiendo esa línea, yo creo que estos votantes que son líquidos siempre han existido. Yo creo que el contexto social, político en el que nos estamos encontrando, y un poco hacer esa reflexión, que el Chile de los 30 años, los famosos 30 años, el camino a seguir era clarísimo. Ahora la duda era, ¿por qué camino llego a ese objetivo, digamos? Hoy día no tenemos objetivo. Por lo tanto, tenemos mucho, puede ser una multiplicidad de objetivos y una multiplicidad, por lo tanto, de caminos. Por lo tanto, ¿quién te dé más certeza? Pareciera ser el camino. Y por hoy, la ciudadanía dijo que claramente es republicano. Entonces, por eso es interesante también analizar los datos comunales, porque Republicano ganó en territorios insólitos, creo yo. Y bueno, si uno ve datos contrarrestados con otras fuerzas políticas, por ejemplo, para mí, yo encuentro muy interesante el voto en comunas donde hay alta población indígena. Esta correlación es negativa para Unidad para Chile, por ejemplo. Es decir, comunas que tienen menos presencia de población indígena tienden a votar más por comunas, o sea, por la elección de Unidad para Chile versus, por ejemplo, para Chile Seguro, que Chile Seguro tiene una correlación positiva, es decir, comunas con mayor presencia indígena dieron su voto a esta coalición. Interesante también la población carcelaria, que votó por Republicano, en su mayoría. Sí, totalmente. Es que creo que su discurso, y ahí me puede ayudar un poco Pablo, que nos está acompañando, yo creo que su discurso fue, ¿cómo decirlo? Como muy marquetero, en el sentido que fueron marcas. Ellos propusieron marcas y fue un código tan claro para la ciudadanía. No tuvieron que sobreexplicar nada. Y creo que también comparto el análisis que como no tuvieron una contraposición argumentativa fuerte respecto a todos los lemas que estaban levantando, para ellos fue súper fácil instalarlo en la ciudadanía. Era un lenguaje súper claro. Y lenguaje claro para cualquier tipo de ciudadanía en nuestro país. Yo creo que eso es muy interesante. Solo quedó Republicanos. Y solo quedó Republicanos. Pero ahí, entonces, es interesante ver cómo ha ido avanzando la comunicación, y ahora quiero ir a lo que era la alternativa. ¿Por qué Chile Vamos, hoy bajo el traje de Chile Seguro, para ustedes, como personas que votan en esos mundos, o que se mueven desde Evópolis, sus votos, en el caso de Tanza y de Pablo, que conocen esos mundos y los votan, y se mueven en esa cultura, quiero saber por qué creen que falló Chile Seguro en esta pasada, que había venido tan bien en el proceso anterior? ¿Qué falla a nivel de conexión con la gente de parte de los mundos a los cuales ustedes adscriben? Mira, yo creo que Chile Vamos sufre el embate de un clima polarizado, naturalmente, pero también el desgaste de ser 20 años oposición durante los gobiernos de la Concertación, 8 años gobierno, y que en efecto de este proceso de polarización, el esquema de gobernanza basado en un diálogo quizá un poco más reposado, en un proceso un poco más tedioso, si se puede entender, del proceso legislativo en sí, la gente se cansó de eso. Por lo tanto, fueron con una opción inicialmente que esperaba un cambio radical, y ahora otra que dice, te ofrezco cierto orden y garantías y certezas aquí y ahora. Por lo tanto, vemos que Chile Seguro, Chile Vamos, sufre este embate, pero también la exconcertación y los bloques que políticamente siempre gobernaron en base a esa lógica del acuerdo, a esa lógica del consenso que primó post-dictadura. Por lo tanto, hay un desgaste natural, ¿cierto?, del sistema político global, de la tradición republicana de los últimos 30, 35 años. Tanza. No puedo estar más de acuerdo en el sentido de que Chile Vamos ha estado instalado en el debate mucho más tiempo que el Partido Republicano. Y cuando uno se entrampa en el debate, y por supuesto también la pasada de encontrarnos en un momento altamente polarizante, creo que tiene mucha relevancia el hecho de que Chile Vamos, los códigos, porque finalmente esto también primó mucho lo comunicacional, porque ojo, hasta el minuto el Partido Republicano no ha gobernado a nadie.
Ahora vamos a ver, ahora que tiene la batuta, vamos a ver qué tal y cómo ejecuta las ideas que promovieron. Claro. Y cómo se hacen cargo de las ideas O que sea, le promovieron. podríamos decir lo mismo que le decíamos a Prodignidad, otra cosa es con guitarra, le podríamos decir al Partido Exactamente, Republicano, ¿no? Totalmente. Entonces, en cambio, Chile Vamos es un partido que propone y me hago cargo de esto, propone una idea de gobernabilidad porque han estado en el debate público, ya han tenido que incidir en el debate público en distintas acciones muy concretas, tanto en el debate legislativo e incluso como gobierno. Entonces, la consigna, caer en la consigna es lo fácil, pero Chile Vamos creo que tomó el camino correcto de tomar un discurso un poco más responsable y aterrizado a nuestra realidad nacional y por supuesto política. Ya. Y eso también, perdón, pero refleja en el fondo los distintos tipos de derecha. Son convicciones distintas. O sea, republicano se ciñe con mayor facilidad a los valores tradicionales, un modelo más estricto en materia de orden público, por ejemplo. Los partidos de Chile Vamos tienen mayor diversidad, ¿cierto?, en materia de creencia, y también un aprendizaje histórico donde fueron valorando y apropiándose de espacios de diálogo democrático y han concebido desde ahí su forma de gobernanza. Entonces, diciendo, o sea, en el fondo lo que decían en el estudio, comparto también, republicano hoy tiene la guitarra en la mano y tiene que demostrar que es capaz de tocarla, quizás no ofreciendo algo muy distinto a lo que tenemos hoy en materia constitucional, pero si eso conecta y ellos pueden nuevamente comunicar adecuadamente, como lo hicieron en la campaña con la ciudadanía, no nos debería parecer raro que pudiésemos tener un triunfo en el plebiscito de salida, pero queda aún mucho. Sí. A ver, no, hay algo que me permiten decirles que no queda tanto. Este proceso va a ser más corto. Quizá les va bien. Y quizá el plebiscito de salida sale a favor de todas las políticas republicanas. Porque es muy poco el tiempo. No es tanto el desgaste. Además es un proceso que se encuentra invisibilizado, porque es poco sexy. Solamente para entregarle un dato, yo he estado mirando los analytics, las analíticas de el canal de YouTube del proceso constituyente, y la gente se sigue suscribiendo al canal del proceso pasado pensando que ese es. Claro, no tiene Ahora entonces está invisibilizado. deberían pasarle la cuenta de esa Sí, de ese proceso. deberían pasársela al Consejo actual. Es invisibilizado y les conviene. Les conviene, como Más no corto. les conviene porque es más corto. O sea, da un contexto distinto. O sea, puede ser yo no tengo ninguna duda. Creo que puede ser una constitución republicana para republicanos. Y en ese sentido, hoy es trending topic SECOM. Entonces creo que hay un tema que desde el mundo que debería conversar sobre eso, tampoco parece que hay herramientas. Ustedes dos han trabajado en SECOM. Pablo, ¿tú has trabajado en SECOM? Sí, pasé una pasantía en SECOM. Y tú también has trabajado. O sea, en CGGov. en la CGGov, pero Ya, sí, teníamos son mundos relación muy directa. parecidos. Yo también trabajé en la SECOM. Y tú trabajaste en la SECOM. ¿Le puedo preguntar algo a los No sobre tres? representado aquí. Claro, O sea, los tres CGGov. claro, en ese mundo. Le Tenemos hago- los correos todavía, dicen. A mí me lo borraron en el minuto. te sacaron y te borraron el correo. Pero quiero preguntarle a los tres. Me parece súper interesante. ¿Cuál es la dificultad de comunicar desde el gobierno una idea para que se instale en la población? ¿Es alta? ¿Tanto así como para transformarse en meme? Yo creo que altísima, yo creo que... pero es que aquí me va a poner una discusión que es como latera. Y la discusión latera es como la figura comunicacional o cuáles son los alcances que tienen las comunicaciones en el gobierno. Y los alcances son pocos. Uno creería que el gobierno puede incidir comunicacionalmente mucho más de lo que realmente puede. Y me hago cargo de esto, hay limitantes que son presupuestarios, limitantes que son para la discusión presupuestaria a fin de año. En general eso queda súper delimitado. ¿Cuáles son los espacios en donde SECOM puede comunicar? Y por ejemplo, lo que pasó en el COVID, como matinal que se daba todos los días y tenía una cobertura gigantesca, eso fue una excepción absolutamente, y creo que nunca antes vista para el gobierno tener esa tarima comunicacional, porque era un tema tan de interés que lograba captar la atención de la prensa, pero de hecho, el dilema de SECOM, creo yo, y ahí ustedes me pueden dar su perspectiva, pero el dilema de SECOM es que los medios te pesquen, literal, eso es. Entonces Claro. uno queda muy... Pero permítame decirlo, quizás por una perspectiva afín al interior de las formaciones de periodistas en las universidades. Creo que hay un tema como de default. Esa es mi percepción. Sin embargo, para ustedes en la derecha era mucho más fácil que para la izquierda hoy en el poder. Es que yo creo Yo que estoy- la circunstancia era completamente la situación país de cuando Claro. asume Piñera o Piñera 1
fue distinta, pero después fue muy difícil comunicar durante el estallido o la revolución o movimiento pingüino del 2011. Hubo mucha convulsión social en ese entonces. Yo creo que al final del día la labor de esta institución interna puede finalmente concluir en hacer constante gestión de prensa para que los medios que llevan a su vez contenido relacionado al gobierno, que está constantemente cuestionando la prensa al gobierno, sea cual sea el gobierno, ¿cierto? Claro, el que toque esa oposición. Que le pasa lo mismo a este gobierno actual. Tiene Muy que estar constantemente gestionando y haciendo gestión para que en el fondo los golpes sean más suaves, para que tengan la otra arista, la otra visión. Pero ese es el desafío que en democracia se enfrenta a cualquier gobierno. Si no sucediera eso, sería muy peligroso. Absolutamente. Estamos en vivo conversando a las 8:55, apuntes finales, Flores Muga, Francisca, lo que ustedes quieran decir. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Yo, un pequeño comentario sobre la Secretaría de Comunicaciones, que fue acuñada, por cierto. ¿Saben quién le puso SECOM? ¿Quién? Eugenio Tironi. Ya. Así, él la nombró. Y ha hecho varios libros sobre todo. Tocaste ahí. Yo rompa el caso de emergencia. En la SECOM de Gabriel Boric, que me tocó desempeñarme, bueno, fue el gran desafío fue cómo afrontar, que seguramente también le pasó a la de Sebastián Piñera y a la de Michelle Bachelet y de ahí para atrás, que fue cómo afrontar la mirada estratégica, cómo afrontar un plan donde el gobierno imponga la agenda cuando estás todo el tiempo apagando incendios. Entonces, si estás de bombero o de arquero en el fútbol, no puedes atacar. No puedes meter el gol. No puedes tirar la pelota al delantero para que intente meter un gol. Entonces, el gran desafío que tuvo, que tiene, que sigue teniendo, y de hecho por eso mismo es comentado en redes sociales y todo, es cómo hacer que lo que el gobierno hace se comunique. Y ese es lo muy difícil porque hay olas en el caso del gobierno anterior, lo que pasó con el estallido, lo que pasó después con la pandemia. En este caso es con la seguridad. Y en ese sentido, el gobierno, por ejemplo, hoy día está avanzando la ley del salario mínimo y pasa piola. Claro, pasa piola, en general no. Es más, republicano votó en contra. Baja la inflación. Votó en contra de la ley del salario mínimo, la ultraderecha votó en contra. Baja la inflación y también pasa piola. Entonces, claro, uno puede decir, hoy la SECOM, que no hace nada. Sí, puede que no, pero también es difícil contrarrestar la ola. Hablando de desafíos, yo creo que este análisis es muy importante, muy fundamental respecto no solo a este proceso constituyente y lo que vamos a ver en el plebiscito de salida, sino que también, por supuesto, para lo que va a ser esta carrera presidencial, de la que ya se comenta, y sin lugar a dudas también las municipales. Así que eso va a influir mucho. Que son nuestras Bien. midterms. 8:57. Muchas gracias por estar acá en este programa. Gracias, Tanza, por Gracias, todo tu Tanza. conocimiento. Muchas gracias. Y al amigo Pablo, que está Gracias. en Radio Agricultura en La Voz de la Gente. Gracias por estar ahí. Un abrazo, que Chao, estén muy bien. Pablo. Gracias a Que todos. estés bien. Sebastián Flores Muga, muchas gracias por estar. Gracias a ti. Gracias, Nicolás, Gracias, por estar María también. Francisca. Francisca Gracias, Seca. Francisca Seca. María No, nada de Francisca. María ni nada. María también, y a ti también, María Tanza. María Tanza. María Contaz. Varias todas. Mario Que Nicolás. Estaba Mario. pensando en mi pareja María José. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. Chao.